Cuando mi nuera se convirtió en CEO de la empresa de mi difunto esposo, me despidió en la cena diciendo: «Estamos eliminando todo lo viejo e inútil, incluyéndote a ti, bruja». Luego mi hijo entró con 2 abogados y dijo: «Hola, nueva jefa». Ese momento se me quedó grabado en la piel como si fuera una herida abierta. La cena había empezado con un ambiente extraño, casi forzado. Era una de esas reuniones familiares que parecen más un compromiso que un encuentro sincero. La mesa estaba servida con esmero: mantel blanco, copas de vino alineadas, los cubiertos relucientes. Yo había llegado con la intención de mantener la calma, de no ser un estorbo, aunque en el fondo sentía que no encajaba más en ese círculo que alguna vez había sido mi familia. La nueva jefa, mi nuera Clara, vestía un traje de 2 piezas color beige, impecable, con un peinado que apenas dejaba un mechón fuera de lugar. «Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante». Se notaba que quería impresionar, que estaba acostumbrada a que todos la miraran con respeto. Mi hijo Daniel, en cambio, tenía esa expresión dura, la misma que había adquirido en los últimos años, como si hubiera olvidado que alguna vez fue un niño que buscaba mis brazos para dormir. La conversación giraba en torno a los nuevos planes de la empresa. Clara hablaba con seguridad, como si llevara toda la vida al mando. Yo escuchaba en silencio, recordando a mi difunto esposo, que con tanto esfuerzo había levantado ese negocio desde la nada. Me dolía que nadie mencionara su nombre, que todo lo que él había hecho quedara borrado tan rápido. De repente, Clara tomó la copa y, sin siquiera mirarme a los ojos, anunció que había tomado una decisión importante. «Queremos modernizar todo, eliminar lo que ya no sirve, y eso incluye a personas. Lo viejo y lo inútil debe quedarse fuera. Tú, por ejemplo», dijo girando la cabeza hacia mí con una sonrisa fría. «Ya no tienes lugar aquí. Considérate despedida, bruja». El silencio que siguió fue pesado. Sentí que la sangre me subía a la cara, que la respiración se me atascaba en el pecho. Nadie dijo nada. Algunos de los presentes miraron hacia abajo, otros hicieron como si no hubieran escuchado. Yo permanecí quieta, con las manos sobre mi regazo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. No pasó ni un minuto cuando Daniel entró al comedor acompañado de 2 abogados. Su entrada fue casi teatral. Me miró sin titubear y dijo: «Hola, nueva jefa», dándole la bienvenida a Clara como si yo no existiera. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Era como si de pronto me hubieran borrado de la historia que yo misma ayudé a construir. Me quedé allí, callada. Nadie me defendió. Nadie protestó. Clara continuó hablando de estrategias, y Daniela sentía como si fueran el equipo perfecto. Yo, la madre que lo había criado, me convertí en un mueble viejo en medio de la sala, algo incómodo que todos preferían ignorar. Las siguientes horas se me hicieron eternas. Fingí comer, pero apenas probé bocado. Mis manos temblaban al sostener los cubiertos. Recordaba cada madrugada en que me había quedado despierta acompañando a mi esposo mientras revisaba números, cada sacrificio que hicimos para que la empresa creciera. Y ahora, todo se reducía a esas palabras: vieja, inútil, bruja. Cuando la cena terminó, me levanté en silencio. Nadie se ofreció a acompañarme hasta la puerta. Caminé lentamente hacia mi coche, con la vista nublada por las lágrimas. Al cerrar la puerta del vehículo, solté un suspiro largo, como si todo mi cuerpo hubiera esperado ese momento para derrumbarse. De camino a casa, los recuerdos me atacaron uno tras otro. La primera vez que mi esposo y yo abrimos el pequeño taller que con los años se convirtió en la empresa. Las risas de Daniel corriendo entre las máquinas cuando era niño. El orgullo que sentíamos cuando conseguimos el primer gran contrato. Todo eso parecía haber desaparecido en cuestión de segundos. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la sala, con una taza de café frío entre las manos, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. ¿Fue cuando conoció a Clara? ¿O mucho antes, cuando decidió que el dinero y el poder valían más que la familia? No encontraba respuestas, solo un dolor profundo que me hacía sentir sola, traicionada y desechada. Al día siguiente, la rutina se sintió aún más vacía. Caminé por la casa mirando las fotos antiguas. Daniel en su graduación, mi esposo con el primer auto de la empresa. Los viajes familiares que tanto significaban para mí.
Era como ver un álbum de recuerdos que ya no me pertenecía. Intenté distraerme con tareas simples: regar las plantas, ordenar la cocina, limpiar los cajones. Pero cada cosa que tocaba me devolvía a la misma pregunta: ¿cómo habían podido tratarme así? La rabia y la tristeza se mezclaban, pero por encima de todo estaba la sensación de abandono. Esa primera semana después de la cena, apenas recibí llamadas. Clara y Daniel estaban demasiado ocupados en modernizar la empresa. Yo, en cambio, caminaba sola por los pasillos de mi casa, escuchando solo el eco de mis propios pasos. Sin embargo, dentro de ese silencio empezó a crecer una idea. No era venganza. No todavía. Era más bien una necesidad de no dejar que la memoria de mi esposo fuera pisoteada. Él me había dejado algo más que recuerdos, y aunque en ese momento no lo sabía con certeza, dentro de mí sentía que aún quedaba una parte de la historia que Clara y Daniel desconocían. Esa certeza, pequeña pero firme, me dio la fuerza para seguir respirando. La semana después de aquella cena se convirtió en una de las más pesadas de mi vida. Me levantaba todos los días a la misma hora, preparaba café y me sentaba frente a la mesa de la cocina con la mirada perdida. Antes, esas mañanas estaban llenas de conversaciones con mi esposo. Él repasaba planes, me contaba ideas y yo lo escuchaba con paciencia. Ahora, solo quedaba un silencio insoportable que me recordaba que ni él ni la empresa ya me pertenecían. Intentaba distraerme, pero todo lo que hacía me llevaba de nuevo a pensar en lo mismo. Al ir al supermercado, veía productos que antes comprábamos para las cenas familiares. Cuando pasaba cerca de la empresa, sentía un nudo en el estómago. Y al contestar llamadas de viejos conocidos, todos querían hablar de Clara, de su ascenso como CEO, como si yo nunca hubiera existido en esa historia. Una mañana decidí visitar la tumba de mi esposo. Llevé flores frescas, como solía hacerlo, y me senté frente a la lápida durante largo rato. No sé en qué momento se nos fue Daniel, murmuré en voz baja. Es como si hubiera borrado todo lo que vivimos juntos. Me quedé ahí, hablando sola, contándole lo que había pasado en la cena, cómo Clara me había despedido delante de todos, y cómo nuestro hijo había entrado con los abogados para dejar claro que yo estaba fuera. Volví a casa con un peso aún mayor en el pecho. Las paredes parecían más frías, como si la casa misma entendiera lo que estaba ocurriendo. Pasaba las tardes sentada en la sala mirando las fotos familiares. Daniel de niño en su bicicleta, la primera Navidad en nuestra casa, el día de su boda. En cada imagen lo veía sonriendo, buscándome con la mirada. Ahora, en cambio, cuando lo recordaba en la cena, todo lo que veía era un rostro endurecido, distante, alguien que parecía un extraño. Las llamadas de Daniel se volvieron casi inexistentes, y cuando llegaba a marcar mi número, era solo para informarme de decisiones ya tomadas. Mamá, vendimos la oficina antigua. Ya no servía. Mamá, cambiamos el logo de la empresa. Era anticuado. Cada frase me hería. No era solo el negocio lo que cambiaban. Era la memoria de su padre, lo que estaban borrando pieza por pieza. Clara, por su parte, se aseguraba de dejarme claro mi lugar. Una tarde me llamó solo para decirme que había reorganizado los archivos de la empresa y que mis documentos personales ya no eran necesarios. Me los enviaría por mensajería para que no se pierdan. Su tono no tenía compasión ni respeto. Era como si quisiera recalcar una y otra vez que yo estaba fuera, que no significaba nada. Me aferré a la rutina para no caer en un vacío más profundo. Cocinaba platos sencillos, aunque casi no tenía apetito. Salía a caminar alrededor de la manzana, evitando pasar frente a la empresa. Algunas vecinas me saludaban, preguntaban cómo estaba, y yo respondía con frases cortas para no abrir una conversación que sabía terminaría en preguntas dolorosas. Una tarde, al ordenar el escritorio de mi esposo, encontré una carpeta con papeles viejos. Eran notas, contratos iniciales y algunas cartas que él me había escrito cuando empezaba el negocio. Me quedé leyendo una en particular donde decía: «Si algún día yo falto, quiero que recuerdes que todo esto también es tuyo. Nada de lo que construimos podría haber existido sin ti». La leí varias veces, con lágrimas cayendo sobre el papel. No era un documento legal, era solo una carta, pero esas palabras me recordaban que yo no era invisible.
Aunque todos intentaran hacerme sentirlo, ese hallazgo me dio una chispa de alivio, pero la realidad seguía siendo dura. Cada día me llegaban noticias de la empresa, nuevas inversiones, reuniones con socios, anuncios en los periódicos con la foto de Clara y Daniel. Los dos aparecían sonrientes, dando declaraciones, como si fueran los únicos responsables de ese éxito. Yo, en cambio, estaba relegada a ver todo desde la distancia. Una noche, mientras cenaba sola, recordé la cena en la que me habían humillado. Escuchaba una y otra vez en mi cabeza la palabra bruja. No podía entender cómo Clara, a quien yo había recibido en mi casa como una hija, se había convertido en alguien tan cruel. Y lo que más dolía era que Daniel la apoyaba en todo. No había mostrado ni una mínima señal de duda, ni un gesto de compasión hacia mí. Ese aislamiento empezó a pasar factura en mi cuerpo. Dormía poco, me levantaba cansada y con dolor de cabeza. Algunas veces me sorprendía llorando sin darme cuenta. Me miraba en el espejo y veía una mujer apagada, sin la energía que alguna vez tuve. Sin embargo, en lo más profundo de mí, algo se resistía a rendirse. Una vecina, Marta, vino a visitarme un día. Ella había trabajado muchos años como secretaria en la empresa y me tenía aprecio. Se sentó conmigo en la cocina y mientras tomábamos café, me dijo: «No entiendo cómo pudieron tratarte así. Tú y tu esposo lo dieron todo por ese negocio. Ellos no saben lo que hacen». Sus palabras me consolaron un poco, aunque también me hicieron sentir la magnitud de la traición. No era solo mi percepción. Otras personas también lo veían. Después de esa visita, me di cuenta de que necesitaba mantener la mente ocupada. Saqué cajas antiguas con documentos, fotos y recuerdos del negocio. Pasé horas revisando todo, separando lo que servía de lo que no. Fue en ese proceso cuando descubrí varios contratos viejos donde aparecía mi firma como socia fundadora junto a la de mi esposo. No eran documentos recientes, pero ahí estaba mi nombre, grabado en papeles legales. Me quedé mirándolos, preguntándome si acaso todavía tenían valor. La idea de que quizá no todo estaba perdido comenzó a rondarme. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí me decía que no debía darles el gusto de verme derrotada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí un poco más tranquila. El aislamiento seguía, el dolor también, pero ya no me sentía completamente vacía. Tenía en mis manos algo que podía significar más de lo que parecía, y aunque aún no sabía qué camino tomar, comprendí que debía guardar silencio y observar. Clara y Daniel pensaban que me habían borrado, pero quizás todavía no sabían toda la verdad. Los días posteriores a encontrar aquellos contratos firmados por mi esposo y por mí se volvieron distintos. Al principio pensé que solo eran papeles viejos, recuerdos de un tiempo que ya no tenía valor. Sin embargo, mientras más los observaba, más me daba cuenta de que no eran simples recuerdos. Eran documentos oficiales, con firmas y sellos, donde claramente figuraba como socia fundadora de la empresa. Guardé la carpeta en un cajón de mi escritorio, como quien protege un secreto. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Marta, que era la única persona con la que hablaba seguido. No sabía si esos papeles todavía tendrían peso legal, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía algo en mis manos, algo que Clara y Daniel ignoraban. Una mañana decidí salir al centro de la ciudad. Tomé los documentos conmigo, bien guardados en una bolsa, y pedí una cita con un abogado que había sido conocido de mi esposo. El hombre ya estaba mayor, pero me recibió con respeto. Le conté, con calma, lo que había ocurrido en la cena, cómo Clara me había despedido frente a todos, y cómo Daniel había respaldado la decisión con 2 abogados. El abogado me escuchó sin interrumpirme. Luego tomó los contratos, los revisó con detenimiento, y me dijo en voz baja: «Esto no es poca cosa. Usted figura como socia fundadora. Según la legislación, si nunca renunció formalmente a su participación, sigue teniendo derechos en la empresa». Me quedé mirándolo en silencio, sorprendida. «¿Quiere decir que todavía tengo parte de la empresa?», pregunté con cautela. Él asintió. «No solo parte. Legalmente usted debería ser consultada en decisiones importantes. Si ellos han actuado como si usted no existiera, es porque confiaban en que usted no reclamaría nada. Pero los documentos hablan por sí solos.
Sentí un temblor en las manos. Era como si, de pronto, el mundo que Clara y Daniel habían construido a mis espaldas no fuera tan sólido como parecía. Le pregunté al abogado qué podía hacer. Él me respondió que debía reunir todos los papeles posibles y no tomar decisiones apresuradas. Manténgase tranquila. Observe lo que hacen. Y cuando llegue el momento, podrá reclamar lo que es suyo. Salí de la oficina con el corazón acelerado. Caminé varias cuadras hasta encontrar un banco donde sentarme. Abrí la bolsa y volví a mirar los contratos. Mi nombre estaba allí, escrito con tinta que el tiempo había amarillado, pero seguía siendo válido. Recordé la noche en que firmé junto a mi esposo, la ilusión que teníamos de levantar algo que durara más que nosotros. Nunca imaginé que esos papeles serían mi única defensa años después. Regresé a casa con una mezcla de nervios y determinación. Esa misma tarde, Clara me llamó. Su voz sonaba seca, distante. Solo quería avisarte que hemos vendido la flota de autos antiguos. Ya no encajaban con la imagen de la empresa. Me quedé en silencio unos segundos. Esos autos habían sido parte del esfuerzo inicial de mi esposo, los primeros bienes que compró con tanto sacrificio. Está bien, respondí con voz apagada. Clara no sospechó nada y colgó rápido, como siempre hacía. Esa llamada me confirmó algo. Ellos seguían actuando como si yo no existiera, seguros de que podían borrar cualquier rastro del pasado, y yo entendí que el silencio era ahora mi mejor herramienta. Durante los días siguientes, me dediqué a revisar todos los cajones, carpetas y cajas viejas que guardaba en el desván. Encontré actas de reuniones, recibos de pago, incluso correos impresos donde mi esposo y yo aparecíamos como responsables directos de decisiones clave. Mientras clasificaba todo, sentía que cada papel era una pieza de un rompecabezas que Clara y Daniel habían querido esconder bajo la alfombra. Una tarde, Marta volvió a visitarme. Me encontró rodeada de documentos en la mesa del comedor. ¿Qué es todo esto?, preguntó sorprendida. Dudé en contarle la verdad, pero al final le mostré un par de hojas. Su reacción fue inmediata. ¿Entonces todavía tienes derechos en la empresa? Clara no sabe nada de esto. Le pedí que no dijera nada. Quiero estar segura antes de moverme. No puedo arriesgarme a que ellos intenten destruir todo rastro de estos documentos. Marta asintió, comprendiendo la gravedad. Me prometió discreción. Con cada día que pasaba, me volvía más consciente de la fragilidad de la posición de Clara. Ella se mostraba en entrevistas y en reuniones como la única dueña de todo, pero la realidad era otra. Y aunque mi hijo estaba a su lado, apoyándola en todo, yo empezaba a ver fisuras en esa fachada perfecta. En una ocasión, escuché de un conocido que la empresa estaba planeando una gran reunión con inversionistas. Clara había preparado todo, segura de que era su momento de brillar. Yo guardé silencio, pero dentro de mí se encendió una idea. Si esos contratos seguían teniendo valor, quizás esa reunión sería el escenario donde la verdad saldría a la luz. No adelanté nada. Me limité a seguir mi rutina diaria, aunque por dentro ya no era la misma. Me levantaba con más energía, con una sensación de que algo se estaba gestando. El dolor por la traición de Daniel no desaparecía, pero se mezclaba con una nueva fuerza que no sentía desde la muerte de mi esposo. Cada noche, antes de dormir, revisaba los papeles una vez más, asegurándome de que estuvieran bien guardados. Tocaba con cuidado las firmas, como si al hacerlo pudiera conectar con mi esposo. No era venganza lo que me movía, era dignidad. Clara me había llamado bruja y me había humillado frente a todos. Pero lo que ella no sabía era que yo todavía formaba parte de la empresa que tanto se esforzaba en controlar. Y aunque aún no tenía claro cómo ni cuándo, ya no me sentía sola ni derrotada. Sabía que la verdad estaba de mi lado. Y esa verdad, tarde o temprano, tendría que salir a la luz. Después de confirmar con el abogado que mis documentos tenían valor, empecé a ver todo con otra mirada. El dolor por lo que pasó en la cena seguía vivo, pero ahora estaba acompañado por una sensación diferente, la de tener en mis manos algo que podía cambiar la situación. No era una victoria todavía, pero sí un terreno firme en medio del vacío que Clara y Daniel habían intentado dejarme. La clave, me repetía, era no mostrar nada. Ellos estaban convencidos de que me habían apartado, de que ya no contaba. Si sospechaban que tenía alguna posibilidad de reclamar,
Podrían adelantarse y buscar maneras de dejarme fuera definitivamente. Así que guardé silencio, actuando como si no tuviera interés en lo que ocurría. Cada vez que Clara me llamaba, yo contestaba con voz apagada, sin discutir. «Está bien, Clara», decía. Cuando me informaba de los cambios que estaba implementando en la empresa, ella se sentía cómoda, segura, creyendo que mi resignación era real. Incluso llegó a comentar en una llamada: «Me alegra que lo entiendas. No quería que todo esto fuera más duro de lo necesario». Sus palabras me revolvían el estómago, pero no respondí. Daniel, en cambio, hablaba aún menos conmigo. Sus llamadas eran frías, cortas, solo para cuestiones prácticas. La última vez que lo vi fue en una reunión breve en la empresa, a la que asistí porque necesitaba entregar unos papeles personales que estaban en una oficina vieja. Apenas me saludó, y mientras hablaba con Clara, me di cuenta de que evitaba mirarme directamente a los ojos. Esa visita me sirvió para observarlos de cerca. Clara estaba instalada en la oficina que había pertenecido a mi esposo. Había cambiado la decoración. Las fotos familiares ya no estaban. Los muebles antiguos habían sido reemplazados por otros más modernos, y en las paredes colgaban diplomas suyos. Era como si quisiera borrar cualquier huella de lo que esa oficina había representado. Me quedé un momento en la puerta, viendo todo en silencio. Clara notó mi mirada y dijo: «Es mejor así, ¿no crees? Más fresco, más actual». Yo asentí con la cabeza sin abrir la boca. Regresé a casa convencida de que mi silencio era lo más peligroso para ellos. Mientras Clara se mostraba fuerte en público, dentro de mí sabía que ese orgullo tenía grietas. Y yo no iba a darle la satisfacción de saber en qué pensaba realmente. Comencé a organizar mis días en torno a los documentos. Los guardaba en una carpeta con separadores, marcando fechas y resaltando cláusulas importantes. Marta, al ver mi dedicación, me dijo un día: «Tienes que estar preparada para cuando llegue el momento. No puedes confiar en que la justicia actúe sola». Sus palabras me hicieron pensar mucho. Tenía claro que, llegado el día, debía presentarme con todo en orden, sin espacio para dudas. Mientras tanto, Clara seguía mostrándose en revistas y periódicos. Cada semana aparecía una nueva nota sobre ella. La joven CEO que transforma una empresa familiar. Yo recortaba esos artículos y los guardaba en una caja. No lo hacía por rencor, sino porque sabía que algún día serían evidencia de cómo había intentado borrar el pasado. Lo curioso fue que, con el tiempo, algunas personas empezaron a buscarme en privado. Un viejo socio de mi esposo me llamó un día para saludarme y, casi sin querer, me confesó: «No entiendo cómo Daniel permitió que Clara tomara decisiones tan radicales. Tu esposo no habría estado de acuerdo». Ese comentario me confirmó que la percepción hacia ellos no era tan sólida como parecía. Había murmullos, dudas, gente que empezaba a notar la diferencia entre lo que la empresa había sido y lo que ahora se estaba convirtiendo. Yo escuchaba todo sin dar demasiados detalles. «No sé», respondía cuando alguien me preguntaba qué pensaba. Era mejor mantener esa imagen de mujer resignada. Mientras tanto, en mi casa, cada noche repasaba mis documentos, buscando vacíos, recordando conversaciones con mi esposo, anotando en un cuaderno ideas y posibles pasos a seguir. En medio de esa rutina, un detalle me llamó la atención. En varios contratos antiguos figuraba no solo mi firma, sino también cláusulas que indicaban que ciertas decisiones mayores requerían la aprobación de todos los socios fundadores. Eso significaba que, al menos en teoría, algunas de las ventas y cambios que Clara estaba haciendo no podían ejecutarse sin mi consentimiento. Esa información era oro, pero también debía manejarla con cuidado. Me tomé varios días para reflexionar sobre cómo usarla. No quería precipitarme. Clara era hábil y Daniel estaba a su lado. Cualquier paso en falso podía volverse contra mí. Así que decidí esperar, seguir observando y dejar que fueran ellos quienes se confiaran demasiado. Ese plan de silencio empezó a dar frutos. En una reunión social, escuché por casualidad a 2 empleados de la empresa comentar que Clara se había mostrado más nerviosa en los últimos días. «Quiere controlar todo, pero parece que teme que algo se le escape», dijo uno de ellos. Fingí no oír, pero esa frase se me quedó grabada. De vuelta en casa, entendí que mi silencio era una estrategia en sí misma. No necesitaba confrontarlos de inmediato. Bastaba con dejar que ellos mismos cavaran más hondo en sus decisiones precipitadas. Yo, mientras tanto,
Tenía la verdad guardada en mis cajones, lista para el momento adecuado. Con el paso de las semanas, me volví más disciplinada. Cada mañana revisaba los periódicos, anotaba fechas de anuncios importantes de la empresa y comparaba con las cláusulas que tenía en mis documentos. Descubrí que varias decisiones que Clara había presentado como logros eran en realidad inválidas sin mi aprobación. Esa certeza me daba fuerza, aunque también me imponía paciencia. El aislamiento seguía, y el dolor por la traición de Daniel no desaparecía, pero ya no me consumía de la misma manera. Ahora lo miraba con distancia, como alguien que había elegido su camino. Yo tenía el mío, y aunque más solitario, era firme. No compartí nada con nadie más allá de Marta y el abogado. Sabía que cuanto menos gente supiera, más segura estaría. Clara y Daniel estaban convencidos de que yo había aceptado mi lugar al margen, y esa era mi mejor ventaja. Lo que ellos no sabían era que cada decisión que tomaban sin mi consentimiento era una cuerda que se apretaba más en su contra. Yo solo tenía que esperar el momento exacto para mostrarles que la historia no estaba terminada. El día que marcó un cambio en todo llegó de forma casi natural. Clara había organizado una gran reunión con inversionistas y directivos de la empresa. Era su oportunidad para mostrar que tenía todo bajo control y que su liderazgo era indiscutible. Yo me enteré por un recorte de periódico y por los comentarios que algunos antiguos conocidos me hicieron llegar. No estaba invitada, por supuesto, pero sabía que mi ausencia no significaba que no tuviera un lugar legítimo en esa mesa. La noche anterior a la reunión apenas dormí. Revisé una vez más los documentos que había guardado durante semanas. Me aseguré de que estuvieran en orden, con copias suficientes para no depender de un solo ejemplar. También repasé mentalmente lo que el abogado me había explicado. Mi firma era necesaria para varias de las decisiones que Clara había tomado en los últimos meses. Eso incluía ventas, cambios estructurales y acuerdos con inversionistas. Llegué temprano al edificio de la empresa. Algunos empleados me miraron sorprendidos, como si no esperaran verme allí. No dije nada, solo caminé con calma hasta la sala de juntas. Clara estaba al frente, hablando con un grupo de hombres trajeados que tomaban notas. Daniel estaba a su lado, serio, con esa expresión rígida que se había vuelto habitual en él. Cuando entré, el murmullo se detuvo. Clara me miró con frialdad. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin disimular su molestia. Me senté en una de las sillas vacías y respondí con voz tranquila. «Soy socia fundadora. Tengo derecho a estar en esta reunión». Los presentes se miraron entre sí. Daniel frunció el ceño, visiblemente incómodo. «Mamá, no es el momento», dijo en voz baja, como si quisiera que me retirara sin hacer escándalo. Saqué los documentos de mi carpeta y los coloqué sobre la mesa. Sí es el momento. Aquí están las pruebas de que sigo siendo parte de la empresa. Ninguna de las decisiones recientes puede ser válida sin mi consentimiento. El silencio fue total. Uno de los inversionistas tomó los papeles y los revisó con rapidez. ¿Esto es cierto?, preguntó mirando a Clara. Ella intentó mantener la compostura. Son documentos viejos. No tienen valor. El inversionista negó con la cabeza. Aquí hay sellos oficiales. Esto no puede ignorarse. Clara apretó los labios, visiblemente nerviosa. Daniel intervino, alzando la voz. Esto no cambia nada. Ella no participa desde hace años. Respiré hondo antes de responder. Eso no significa que haya renunciado. Nunca firmé mi salida, y ustedes lo saben. Todo lo que han hecho sin mí es cuestionable. La tensión en la sala se volvió insoportable. Los inversionistas empezaron a hablar entre ellos, algunos levantando la voz. Clara intentaba responder, pero cada palabra suya parecía menos convincente. Daniel se quedó callado, mirando los documentos, con el rostro endurecido. Uno de los abogados presentes pidió una pausa para analizar la situación. Clara accedió de mala gana, pero su expresión delataba que estaba perdiendo terreno. Se acercó a mí y me dijo en voz baja, con un tono cargado de rabia: «No sabes lo que estás haciendo. Estás arruinando todo». La miré directo a los ojos. «Estoy defendiendo lo que me corresponde. Tú fuiste quien me llamó bruja y me echó delante de todos. Ahora entiendes que no soy tan fácil de borrar». Cuando regresamos a la sala, la dinámica ya había cambiado. Los inversionistas exigían aclaraciones. Algunos incluso insinuaron que podrían retirar su apoyo si la empresa no aclaraba la situación legal de inmediato. Clara intentaba calmar los ánimos,
pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Daniel, visiblemente presionado, trató de mediar. «Podemos resolver esto en privado», dijo mirando a los inversionistas, pero ellos insistieron en que todo debía quedar claro en ese momento. Fue ahí cuando presenté otra carpeta con copias de contratos y actas donde mi firma aparecía como requisito para operaciones clave. «No se trata solo de un detalle», expliqué. «Es la base legal de la empresa. Nada de lo que hicieron en los últimos meses tiene validez sin mí». El golpe fue directo. Clara no pudo disimular más su incomodidad. La seguridad con la que había llegado a esa reunión se desmoronaba frente a todos. Daniel se llevó la mano a la frente, visiblemente desesperado. La reunión terminó en un caos. Los inversionistas decidieron suspender cualquier decisión hasta que se aclarara mi situación en la empresa. Clara salió de la sala con pasos rápidos, sin mirarme. Daniel se quedó un momento más, en silencio, con los ojos fijos en los documentos que había dejado sobre la mesa. No me dirigió la palabra, pero su rostro lo decía todo. No esperaba que yo tuviera esa fuerza. Cuando salí del edificio, respiré con alivio. No era una victoria total, pero sí un golpe que ellos no habían previsto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era la mujer invisible que querían hacer creer. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la sala con la carpeta aún en mis manos. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero ya no me sentía sola ni desamparada. Había dado un paso que Clara y Daniel jamás imaginaron. El giro inesperado no era solo para ellos, también lo era para mí. Después de aquella reunión con los inversionistas, la vida dentro de la empresa cambió de manera evidente. No fue inmediato ni espectacular, pero el ambiente ya no era el mismo. Clara había perdido la seguridad con la que se mostraba, y, aunque seguía ocupando el cargo de CEO, la presión de los inversionistas y las dudas legales comenzaron a rodearla como una sombra constante. Yo, en cambio, había recuperado algo que creí perdido, mi voz. No fue fácil, porque después de tantos meses de aislamiento y de desprecio, mantenerme firme en mis derechos me exigía un esfuerzo enorme. Sin embargo, cada día que pasaba me demostraba que no estaba equivocada. La semana siguiente a la reunión, recibí una llamada de uno de los principales inversionistas. Me dijo que querían hablar conmigo directamente para entender mejor mi papel en la empresa. Me reuní con ellos en una oficina neutral, acompañada del abogado que me había orientado desde el principio. Llevé todas las carpetas, copias y pruebas que había recopilado. La conversación fue clara. Yo seguía siendo socia fundadora, y mis derechos no podían ignorarse. Los inversionistas tomaron nota de todo y, aunque no me prometieron nada inmediato, me dejaron ver que ya no me consideraban una figura decorativa. «Su participación es real y válida», dijo uno de ellos. «Lo que ocurra en adelante dependerá de cómo quiera actuar». Regresé a casa con una calma distinta. No se trataba de tener poder por encima de Clara o de Daniel, sino de recuperar el lugar que me habían arrebatado con tanta crueldad. Esa misma noche me senté a cenar sola, como tantas otras veces, pero la comida no me supo amarga. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no era un estorbo en mi propia historia. Clara, por su parte, empezó a mostrar signos de tensión. Lo supe por Marta, que aún tenía contactos dentro de la empresa. Me contó que Clara levantaba la voz en reuniones internas, que discutía con los abogados, y que incluso algunos empleados empezaban a cuestionar su forma de dirigir. Daniel la apoyaba, pero su carácter también comenzaba a resquebrajarse. Había quienes lo escucharon discutir con ella en los pasillos, algo que antes parecía imposible. Yo mantuve mi estrategia de silencio, no hice declaraciones públicas, no hablé con la prensa, no busqué venganza inmediata, simplemente me limité a estar presente, a asistir a las reuniones en las que mi nombre debía figurar, a opinar cuando era necesario y, sobre todo, a no permitir que me ignoraran otra vez. Esa actitud, aunque sencilla, resultaba incómoda para Clara y para Daniel, porque ya no podían tratarme como si no existiera. Un mes después de la primera confrontación, se organizó otra reunión importante con los inversionistas. Esta vez fui convocada de manera formal. Al llegar, noté cómo el ambiente era diferente. Clara ya no hablaba con la misma seguridad, y Daniel se mostraba más callado de lo habitual. Los inversionistas me saludaron con respeto,
reconociendo mi papel en la mesa. Durante la reunión, Clara intentó presentar un nuevo proyecto de expansión, pero uno de los abogados la interrumpió. Antes de aprobar cualquier decisión, necesitamos la firma de todos los socios fundadores. El silencio que siguió fue revelador. Clara me miró con rabia contenida, y yo, sin necesidad de alzar la voz, respondí: estoy dispuesta a evaluar todo, pero las decisiones deben tomarse de manera correcta. En ese instante, comprendí que la liberación no siempre llega con gritos ni con venganzas públicas. A veces se manifiesta en gestos pequeños, en la calma con la que uno se sienta en un lugar que le pertenece y no se mueve de allí. Clara y Daniel querían que me retirara humillada, pero lo que consiguieron fue que regresara más firme que nunca. Las semanas siguientes consolidaron esa posición. Algunos inversionistas comenzaron a buscarme directamente para pedirme opinión, algo que antes solo hacían con Clara. Incluso un par de empleados de confianza se acercaron a mí en privado para agradecerme por haber puesto límites. La empresa no era lo mismo sin usted, me dijo uno de ellos, con un respeto que hacía tiempo no escuchaba. Daniel evitaba hablar conmigo. Cuando coincidíamos en alguna reunión, apenas pronunciaba un saludo. No sé si era vergüenza, enojo o una mezcla de ambas cosas. Clara, en cambio, no disimulaba su resentimiento. Me lanzaba miradas cargadas de desprecio, y en más de una ocasión me acusó de arruinar sus planes. Yo no respondía. No necesitaba hacerlo. El simple hecho de estar allí, de obligarla a reconocer mi presencia, era suficiente. En casa, mi vida también cambió. Ya no pasaba los días llorando frente a las fotos antiguas. Empecé a organizar mis cosas con un propósito diferente. Seguí visitando la tumba de mi esposo, pero ahora lo hacía con un sentimiento más sereno. Le hablaba en voz baja, contándole cómo la empresa seguía en pie, cómo nuestro esfuerzo no había sido borrado del todo. Y, en cierto modo, sentía que él me acompañaba en cada paso. La liberación llegó de manera silenciosa, sin necesidad de gritar ni de buscar venganza abierta. Fue suficiente con demostrar que yo no era la mujer frágil que Clara y Daniel creyeron poder borrar. Ellos me subestimaron, y en esa confianza desmedida encontraron su propia derrota. No recuperé todo lo que había perdido. Mi relación con Daniel seguía rota, y no sabía si algún día podría repararse, pero lo que sí recuperé fue mi dignidad. Ya no era la madre despreciada en una cena, ni la mujer aislada en su casa. Ahora era alguien que había demostrado que todavía tenía un lugar y que nadie podía decidir por ella. Esa fue mi verdadera victoria. No la celebración de haber ganado, sino la tranquilidad de haber resistido sin dejar que me borraran. Y aunque Clara siguiera ocupando un cargo, sabía que cada vez que me mirara, tendría que recordar aquel día en que intentó humillarme y terminó enfrentándose a una verdad que no pudo controlar.